Ella es licenciada en Desarrollo Sustentable por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Actualmente se desempeña como promotora de la Agencia de Desarrollo Territorial. Las actividades que lleva a cabo son el seguimiento y ejecución de sus proyectos con productores de café, maíz y miel desde 2023 a la fecha. Entonces, la experiencia que nos va a compartir Fabiola es del Estado de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Ella está ubicada en el municipio de Zacatlán. En fin, entonces, México, como dijimos hace rato, bueno, es un mosaico de ecosistemas, de climas, de modos de producción agrícola, y es importante que conozcamos a ese México del Estado de Puebla. Como más adelante veremos la posibilidad de conocer Michoacán, de conocer Chiapas, pero también el Estado de Oaxaca con la licenciada Jessica. Entonces vamos a darle la palabra a la licenciada Fabiola Cruz Vázquez para que nos hable del tema de ella, es producción de maíz y café en la Sierra Norte de Puebla. Entonces adelante con la licenciada Fabiola Cruz Vázquez. Buenos días. Adelante, Fabiola. Voy a platicar de la producción de maíz y café en la Sierra Norte de Puebla. Aquí nos encontramos ubicados en la región 1, que es la Sierra Norte de Puebla, tiene 68 municipios. Yo soy proveniente del municipio de Amixtlán, Puebla, pero ahora me encuentro trabajando en Zacatlán. Aquí hablamos diversas lenguas originarias que son náhuatl, Tlajú, Ñujú y Tepehuan. Nuestro principal ecosistema contiene vegetación de bosques tropicales, perennifolios, bosques mesófilos de montaña, bosques de coníferas y encino. Nosotros cultivamos varias plantas como es el café, los cítricos, chiles, maíz criollo, frijol, arberjón, entre otros. Igual hay una variedad en nuestros ecosistemas. Por ejemplo, en el maíz, nosotros sabemos que no solo se siembra maíz y es un monocultivo, sino que se siembran otras plantas para poder aprovechar mucho la tierra en la que nos encontramos. Y bueno, lo principal aquí la principal actividad es el café, pero no es un café que se cultiva solo para, digamos, que en un monocultivo, sino que aquí el principal cultivo es el café bajo sombra. Aquí, cuando hablamos de café bajo sombra, se utilizan varios tipos de árboles que son originarios de la misma población, y así nosotros logramos que se dé un café que no sea susceptible a plagas y enfermedades. Cuando nosotros cultivamos un café así, tendremos varios beneficios. Por ejemplo, si nosotros tenemos especies que son bajo sombra, para estos se utilizan árboles como el cedro, el hormiguillo, el carboncillo, los ailites, calagüites. Estas plantas no solo nos ayudan a que el café tenga sombra y no esté en contacto directo con el sol, sino que además estos árboles aprovechan tanto las hojas como la madera. Aquí, por ejemplo, muchas personas utilizan aún las estufas de leña. Las estufas ahora se han mejorado como estufas ecológicas. Entonces, la mayoría de las personas de esta región cocinan con estufas que ayudan al medio ambiente, y esta leña se obtiene de especies que son monocultivadas como el café o también el maíz, pero ese solo es por temporadas. En la biodiversidad, pues nosotros los productores promueven que tenga mucha biodiversidad, porque aquí hay aves, hay insectos polinizadores y algunos cultivan las abejas. Nosotros también visitamos a productores que van, cuidando las abejas, se dedican a esto y además elaboran diversos productos. También hay abejas que son endémicas, no solo las típicas abejas melíferas, sino que hay otro tipo de abejas que habitan en este lugar. Hay también muchas aves, aunque ahora se está también viendo mucho la caza de las aves, y eso
se tiene que frenar porque es algo que tiene que ayudar a nuestra biodiversidad. El cultivo del café a sombra es más sostenible que una producción de café a pleno sol, porque cuando está a pleno sol nosotros necesitamos ponerle más cuidados. También se reduce la necesidad de fertilizantes que obtienen directo de las plantas que se encuentran a su alrededor. Con esto se protege el suelo, no se está erosionando y además los productores van y obtienen alimentos a través de estos sistemas. Por ejemplo, en los cafetales igual podemos encontrar plantas que son frutales, como por ejemplo moras, naranjas, limas, limones. Algunos van metiéndole también más plantas para que su tierra se aproveche, porque igual no hablamos de muchas hectáreas de tierra, sino que son pocas y entre todos van juntando luego los cafés y ya lo venden a otros productores. Para los beneficios sociales, la siembra de café da muchos beneficios sociales a las personas, porque no solo el productor se va a beneficiar, no solo quien tiene la tierra y el café va a ser el único beneficiado, sino que las personas de la comunidad, incluso de la región, se van beneficiando con estas temporadas de siembra, corte, toda la producción. Por ejemplo, algunos de los beneficios sociales que podemos percibir es la generación de empleo. Cuando el café comienza a cosecharse, se utilizan muchas personas para poder cortar el café. En el corte incluso participan mujeres, personas de mayor edad, señores, porque no solo no es un trabajo fácil, sino que se requiere mucha gente para que el café se dé en tiempo y forma para las necesidades de quien lo vaya a comprar. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en etapa de corte, están en etapa de corte en esta región, y nosotros podemos ver las señoras que van a cortar café con sus esposos, a veces los niños. Con esto se genera mucho empleo. Y las comunidades rurales casi no tienen muchas oportunidades laborales y tampoco personas que son más vulnerables como las mujeres o personas de la tercera edad. En la localidad se puede ver un desarrollo económico porque el café es el motor económico más importante de esta región. Genera ingresos a los agricultores, a sus familias y a la sociedad. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a tener un poco más de ingresos económicos, también se pueden reflejar en su forma de vida. Se invierte en su educación, en la salud, en la infraestructura y otros servicios que ayudan a mejorar la calidad de vida de las comunidades. O igual pueden irse, por ejemplo, algunos ahorran y con eso pueden mejorar su vivienda, pueden mejorar su salud, pueden mejorar la forma de vida de las personas que están a su alrededor. Las comunidades se fortalecen porque para nosotros el café no solo es un alimento, sino que también es un factor de unión en la sociedad. Las cooperativas de productores de café, asociaciones de café, trabajan juntos para mejorar la calidad. Antes se veía mucho que se vendía el café en forma de cereza, pero ahora ya se están trabajando en otros, ahora en el pergamino, y esto ya le da más ingresos a la sociedad. El café promueve la sostenibilidad, ya que el café incluye prácticas como el cultivo bajo sombra, el uso responsable de recursos naturales. También se cuida mucho el agua, porque aquí casi no hay mucha agua y en los ranchos pues mucho menos, sino que
el agua que se utiliza es mayormente proveniente del agua de la lluvia. Entonces se utilizan métodos para poder captar esa agua y nosotros, bueno, las personas así la cuidan y con eso también se utiliza para sus cultivos. En el café también podemos obtener beneficios económicos. Como ya sabemos, pues no solo es la venta del café, sino que hay otros tipos de beneficios que pueden obtenerse del café. Los beneficios que se obtienen del café es una generación de ingresos para las personas productoras, pero también para para las empresas, aunque ahorita lo más importante es que fueran más para los agricultores que para las empresas. Para eso pues se tienen que hacer diversas un ejemplo serían las cooperativas. Como yo he estado viendo que pues sí funciona mucho aquí, pero no todos tienen la posibilidad de acceder a algo así. El comercio internacional. El café es un producto que es globalmente comercializado, estando aquí en un pueblo, estando en un lugar aquí que es como esa Acatlán, que es un poco más grande, en las ciudades o donde sea. Muchos tomamos café por las mañanas, por las tardes, de muchos estilos, pero muchas veces no sabemos ni de dónde proviene, pero el café siempre está presente en la vida de las personas. Desarrollo de industrias. Con el café genera empleo en diversos sectores, como puede ser en la agricultura, para la manufactura, el transporte. También hay turismo rural ahora, y en la gastronomía, porque no solo es una taza de café, sino que ahora ya se le dan muchos usos. Para la inversión y desarrollo rural, el café es un motor para la inversión en el sector rural, fomenta la mejora de la infraestructura, el desarrollo de tecnologías agrícolas y la creación de programas de apoyo a los agricultores. Ayuda mucho el café en el crecimiento económico local, que genera un efecto multiplicador en la economía local, aumenta la demanda de bienes y servicios, impulsa el comercio y mejora la vida de las comunidades. La industria del café está en constante evolución y tiene mucha innovación. Ahora ya hay muchos cafés que son especiales, de origen único, de altura, por ejemplo. Hay muchos derivados del café, ya no solo es tomarlo, también ahora hay artesanías hechas del café, alimentos del café, jabones de café, shampoos de café. El turismo del café atrae a turistas que están interesados en conocer el proceso de producción, la cultura del café y las regiones productoras. Esto genera ingresos adicionales a las comunidades y promueve el desarrollo del turismo rural. Ahora el turismo también está interesado en los lugares que son más rurales. Por ejemplo, aquí pues la mayoría del café proviene de lugares que tienen buena altura, y eso promueve mucho el turismo en la sociedad, que también puede ser algo beneficioso para las personas. ¿Qué pasa en las comunidades rurales? La venta la llevan a cabo los intermediarios. Eso es un problema que se ha venido viendo desde hace muchos años, porque, por ejemplo, los agricultores no pueden acceder fácilmente a mercados justos que les paguen bien por su café, sino que el productor es quien siembra el café, lo cosecha
cuando lo cosechan, pues tienen que pagar a la gente, cuando lo siembran tienen que pagar a la gente, pero ya cuando lo van a vender, quien se queda la mayor parte de la ganancia siempre son los intermediarios, y ellos son quienes buscan mejores mercados, pero a los agricultores no tienen este acceso por la falta también de unión entre ellos. Falta de valor agregado. El valor agregado se da por la falta de equipo, ya que muchas personas, por ejemplo, por más fácil cosechan su café y lo venden en cereza, pero aquellos que cuentan con despulpadoras ya despulpan su café, lo secan, realizan ese proceso de secado fermentado y lo pueden vender en pergamino, pero muy pocas personas son quienes lo pueden vender en café tostado, porque aún no tienen secadoras, tostadoras de café, y aún no saben cómo llegar a esos mercados. Aquí, por ejemplo, si lo venden es pesado, pero no tiene una buena presentación, no se puede todavía exportar o vender a otros lugares. Los precios son volátiles, también eso afecta mucho, ya que a veces el café sube mucho o baja mucho, entonces el productor nunca está seguro del precio que va a tener su café, y a veces eso le puede afectar o beneficiar y afecta la estabilidad económica. El cambio climático también es un factor muy importante, porque, por ejemplo, en este año se registró, el año pasado se registró una ligera como helada en los cafés, y esto hace que cuando los cafés estén en la etapa de floración, las flores se quemen y por lo tanto pues no dan café. Y también eso hizo que ahora el precio se elevara un poquito, pero igual, ahorita ya bajó de nuevo, pero igual se había elevado cuando ya hay menos producción. Pero esto afecta a quienes se les haya quemado su café. Entonces el cambio climático pues obviamente va a repercutir mucho en la producción del café. La falta de inclusión en los jóvenes. En los jóvenes es no es muy común ver jóvenes que se dediquen en la producción de café, porque, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes de las comunidades de la región migran a la ciudad, y esto hace que la mayoría de los que se dediquen a esta producción son personas adultas, mayores de edad, y también pues a veces participan sus esposas. Igual por eso yo creo que los jóvenes deberíamos de poder meternos en este ámbito y poder ayudarles, por ejemplo, si nuestros papás, nuestros familiares o alguien se dedique a esto, poder ayudarles y decirles cómo le podrían hacer. Lo que ha funcionado en esta región para poder ayudar a los productores y al café también es darle un valor agregado al café. Por ejemplo, en primera, pues después del pergamino sigue el café tostado. El café tostado, pues ya molido, ya vale mucho más que solo un café pergamino. También la elaboración de artesanías. Con los granos de café ahora se hacen pulseras, collares, y esto hace que a los turistas les interese más la producción del café, y también ayuda mucho a los productores. También podemos encontrar que ahora se hacen cremas de café, licores, dulces de café. Se necesita también mucha inversión en infraestructura, como les decía anteriormente. Necesitamos obtener financiamiento para adquirir, por ejemplo, despulpadoras, secadoras y otros equipos que procesen el café.
en pergamino o en tostado. Han funcionado mucho los programas de capacitación, la mayoría los está dando el gobierno, y esto ayuda a los agricultores a que mejoren las técnicas de procesamiento, de tueste, de catación para mejorar la calidad del café. La diversificación de cultivos. Bueno, cuando nosotros comenzamos a depender del café, como les decía, a veces sube o baja el precio, y esto no puede a veces ayudar o al contrario a los ingresos de los productores. Y para eso también se podría diversificar los cultivos, como los árboles. Los cafés necesitan árboles que sean de sombra. Estos árboles también pueden ser frutales, y para eso no poder combatir la dependencia del café. Las prácticas de cultivos sostenibles. Aquí, bueno, en las comunidades se utilizan estas prácticas porque se utiliza el café bajo sombra. También la gestión del agua, como les decía, es el agua que pues, la mayoría de los lugares tienen tienen agua que es de la lluvia. La fertilización orgánica, porque la misma cáscara del café que se despulpa se utiliza para abono, y también ellos van buscando otras alternativas para fertilizar a su café. Y pues los cafés que son cultivados de esta manera resisten más a las heladas y a las sequías, como se pudo ver en la temporada de sequías del año 2024. La unión hace las fuerzas. La formación de cooperativas o grupos de trabajo. Yo ahorita que estoy trabajando con cooperativas y grupos de trabajo, me puedo dar cuenta que esto ayuda mucho a tener una mayor eficiencia. Las tareas se realizan de manera mejor cuando se trabaja en conjunto, porque algunos aportan conocimientos, fuerza, ideas, todo esto ayuda mucho a la producción. Acceder a recursos. Los grupos pueden acceder a recursos y financiamiento porque es más fácil que obtenerlos individualmente, porque cuando uno va solo, pues ayuda solo a una persona, pero cuando se van en grupos, se ayuda a más gente. Igual, la mejor capacidad de negociación. Los grupos tienen un mayor poder de negociación con los compradores y proveedores, porque así entre todos pueden dictar un precio, pueden decirles algo más justo entre ellos y los compradores. Igual hay una mayor seguridad y estabilidad, porque los grupos ofrecen mayor seguridad y estabilidad a los agricultores. Entre todos ellos hacen una unión que los hace más fuertes, se fortalece la comunidad y promueven mucho la cohesión social. Y bueno, también les hablo un poco más del maíz, porque entre el café también existe el maíz. El maíz es un legado nativo, ancestral, de sabor, color, resistencia. Sabor porque es un alimento del día a día entre la mayoría de los mexicanos. Hay de muchos colores, y también el maíz tiene que resistir. Origen e historia. Bueno, el maíz, pues ya muchos sabemos que es originario de Mesoamérica, fue domesticado a partir del teoscintle, que es una gramínea que fue muy parecida al maíz, pero de forma silvestre. De ahí se comenzó su domesticación para poder llegar a lo que es el maíz. Pasaron alrededor de 10,000 años. El maíz es muy importante. Aquí la mayoría cultiva maíz, pero no solo para la venta, sino que la principal utilidad del maíz es para el autoconsumo en la Sierra Norte. Y muy poco se vende, pero es dentro de la misma sociedad. Con el maíz con el sistema de la milpa podemos encontrar una gran agrobiodiversidad,
porque en la milpa no solo hay maíz, hay calabaza, hay chile, frijol, quelites, chilacayotes, cilantro, tomates, árboles frutales, mucha variedad de quelites. También con esto pues se trae mucha fauna, las tuzas, pájaros, conejos, serpientes, y con esto pues se ayuda mucho a la diversidad, a que siga existiendo. Muchos de los campesinos dicen, voy a sembrar, bueno, casi siembran 3 semillas por agujero, y esto dicen 2 para mí, 1 para los animalitos, y eso hace que ellos no solo sean como los depredadores o la maleza del lugar, sino que también coexisten con las plantas, el agricultor y la fauna que existe a su alrededor. Y también con esto pues se garantiza una alimentación variada. Los platillos tienen un gran valor nutricional porque se garantiza que sean alimentos orgánicos. Bueno, muy pocos empiezan ya a tener los pesticidas, pero la mayoría de los productores buscan alternativas que igual para ellos no generan un mayor gasto, sino que ellos mismos lo puedan hacer. Aquí en México, según la Conavio, se han identificado al menos 600 formas de preparar el maíz. Pueden ser no solo hay tortillas, hay tamales, atoles, hay un buen de platillos que se pueden preparar a base del maíz. Y bueno, los desafíos para conservar esto también, como decíamos, igual que el café, es el cambio climático, porque también las heladas o sequías afectan mucho a cómo sea la producción del maíz. También hay un gran riesgo de pérdida de especies nativas. Ahora se estaba implementando mucho el maíz híbrido y transgénico, que empezaron a vender y decían que era mejor, pero pues la verdad, con este tipo de maíz se va perdiendo nuestro maíz, que es endémico de la región. Y pues esto sería todo por mi presentación. Muchas gracias, Fabiola. Pues continuamos con el programa.